con el bibliográfico de esta semana, titulado Complicaciones torácicas de la terapia de precisión contra el cáncer. Como introducción, resumimos que los nuevos agentes utilizados en las terapias de precisión contra el cáncer se asocian con una variedad de complicaciones torácicas y eventos adversos. Las imágenes de tomografía, sobre todo, son un componente clave para evaluar la respuesta tumoral y los eventos adversos durante las terapias. Sí, debemos estar al tanto de estos agentes terapéuticos que se utilizan cada vez más en oncología clínica y reconocer las manifestaciones radiológicas de las complicaciones relacionadas con el efecto tóxico de estas drogas. ¿Sí? Bueno, este es un cuadro que resume las complicaciones torácicas y los efectos adversos relacionados con las terapias de precisión contra el cáncer, en donde se nombran los fármacos, ¿sí? Y los mecanismos de acción que vamos a ir desarrollando durante el bibliográfico, después si lo quieren chusmear más en detalle. Bueno, ¿qué son más o menos las terapias de precisión? Son tratamientos dirigidos, ¿sí? Personalizados, según alteraciones moleculares o genómicas, ¿sí? Que provocan el desarrollo de los tumores, ¿sí? Que tienen mayor especificidad y eficacia y menor toxicidad en comparación con los tratamientos convencionales, ¿sí? Y producen, digamos, el efecto tóxico que producen son mediante lesión citotóxica, ¿sí? Se deben a lesión citotóxica, estrés oxidativo o efectos inmunomediados, ¿sí? Es importante la caracterización de los patrones radiológicos de la neumonitis de acuerdo con la clasificación de neumonías intersticiales y enfermedades pulmonares relacionadas que se aplica a este tipo de neumopatías. Empezamos por la inmunoterapia, ¿sí? Que es una terapia alternativa o complementaria al tratamiento tradicional, ya sea cirugía, radio o quimioterapia. Lo que hacen es potenciar la respuesta inmune frente a las células tumorales y reducirían la mortalidad por cáncer, ¿sí? ¿Cuál es la base de la inmunoterapia? Es, bueno, las células T, más o menos explicado, las células T se enfrentan a las células tumorales a través de ciertos receptores como el PD1, el PDL1, el CTLA, según la expresión tumoral, y ahí en lo que se llaman puntos de control inmune actúan estas drogas terminadas en AB, que son como anticuerpos, ¿sí? Ahí se nombré algunas, ¿sí? Con el mecanismo de acción y para qué se utilizan. Esta imagen representa el espectro de eventos adversos relacionados con la inmunoterapia, ¿sí? Estos no pueden predecirse, ¿sí? No son como una alergia, sí pueden desarrollarse en cualquier momento durante el ciclo de la inmunoterapia, ¿sí? Interviniendo la predisposición genética, el estado inmunitario del paciente, se dice que también interviene la flora intestinal, entre otros, ¿sí? Vamos a enfocarnos en la neumonitis, que es de lo que trata este artículo, ¿sí? Que pueden ser graves y letales, más frecuente cuando se utilizan combinaciones terapéuticas, ¿sí? Y se menciona que el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el carcinoma de células renales tuvieron mayor incidencia de neumonitis de diferentes grados con un espectro de manifestaciones clínicas y radiológicas. ¿Cuáles son los hallazgos tomográficos? Puede haber opacidades difusas en vidrio esmerilado, consolidaciones, pérdida del volumen pulmonar, configurando un patrón de neumonía intersticial aguda versus síndrome de estrés respiratorio agudo, o vidrio esmerilado sutil de distribución basal y periférica, configurando un patrón de NINE, neumonía intersticial no específica. Puede haber también un patrón de NO con consolidaciones multifocales y vidrio esmerilado de distribución periférica, o vidrio esmerilado difuso, nodulillos centrilobulillares y áreas de atrapamiento aéreo, como si fuese una neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Esto es en asociación con la gravedad clínica de la neumonitis, ¿sí? En ese orden, neumonía intersticial aguda, NOC, NINE y neumonitis por hipersensibilidad. ¿Sí? La neumonía intersticial aguda tiene un curso clínico fulminante, ¿sí? Generalmente, y, por ejemplo, la NINE es menos grave. Bueno, esto es un estudio que se realizó en pacientes con melanoma, linfoma y CA de pulmón, tratados con nivolumab, con una mediana de tiempo desde el inicio de la terapia hasta el desarrollo de la neumonitis de 2.6 meses, en donde se vio que la neumonía organizada fue el patrón más encontrado, ¿sí? Ahí se ve el signo sugestivo, ¿sí? De neumonía organizada y cómo se ve en la tomografía, ya lo vimos ayer, pero igual
Le siguió en frecuencia la neumonía, la NINE, después la neumonitis por hipersensibilidad y la neumonía intersticial aguda, ¿sí? Generalmente las neumonitis responden con corticoides, siendo a veces necesario la administración de inmunosupresores u otra medicación de acuerdo a la gravedad clínica, ¿sí? Con o sin recurrencia de la neumonitis al reinstaurar la terapia. Puede producirse un brote de neumonitis, que parece ser exclusivo de la inmunoterapia, sin reiniciar la misma, lo que se llama neumonitis flare, ¿sí? Que se manifiesta con un patrón radiológico y síntomas clínicos similares a los del episodio inicial. Bueno, en esta imagen vemos un corte axial y coronal y una tomografía de tórax que demuestra un patrón de neumonía intersticial aguda versus síndrome de estrés respiratorio agudo en una mujer con melanoma tratada con nivolumab, ¿sí? Vemos a las 15 semanas de tratamiento, se tomó la imagen, vemos opacidades en virus merilado difusos y bronquiectasias por tracción con disminución del volumen pulmonar y elevación del hemidiafragma derecho. Este otro caso también en la neumonitis, en un hombre tratado con nivolumab e ipilimumab en un paciente con melanoma. Vemos en estos cortes axiales obtenidos a los 5 meses de tratamiento de virus merilado, opacidades reticulares, consolidación, bronquiectasias por tracción y derrame pleural bilateral. Este otro caso es un patrón de NINE en un paciente tratado con nivolumab, en donde vemos opacidad en virus merilado y reticulares de distribución subpleural, ¿sí? Configurando el patrón de NINE, como mencionamos. Este es un patrón de NOC en un paciente tratado con nivolumab. Vemos áreas multifocales de consolidación y virus merilado basal, de distribución basal y periférica, señalado con las flechas, con dilatación bronquial dentro de las áreas de consolidación. Y este es otro caso de un patrón de neumonitis por hipersensibilidad en un hombre tratado con nivolumab por un cáncer de células renales, ¿sí? Vemos en la primera imagen de arriba áreas de virus merilado multifocales difusas, bilaterales de atenuación en mosaico. Luego, después de un mes de la terapia con corticoides, se muestra mejoría de la neumonitis, ¿sí? Y al mes y medio, sin reiniciar nivolumab ni cualquier otra terapia, se muestra de nuevo el desarrollo de virus merilado difuso con áreas de trepamiento aéreo indicativos de neumonitis por hipersensibilidad, por ende una neumonitis flare, ¿sí? Porque no se reinició la terapia. Bueno, este es un paciente con UCA de pulmón tratado con nivolumab que muestra un patrón de NOC, ¿sí? A las 15 semanas de tratamiento con áreas multifocales de virus merilado, opacidades reticulares y consolidación que involucran todos los lóbulos. También hay nódulos centrolobulillares, bronquiectasias por tracción de distribución periférica. ¿Sí? Acá vemos la mejoría de esos hallazgos, ¿sí? Con virus merilado residuales y el halo invertido, ¿sí? Una manifestación de patrón de NOC, ¿sí? De neumonía organizada, y vemos como 4 semanas después de la terapia con prednisona muestra consolidaciones con virus merilado y opacidades reticulares periféricas y multifocales, mostrando nuevamente un patrón de una neumonía organizada, ¿sí? Por ende es una neumonitis flare también porque no se reinició la terapia. En cuanto a la terapia molecular, bueno, hay muchas, ¿sí? Tienen diferentes mecanismos de acción. Acá nombro los más importantes y para qué se utilizan. En el caso de estos inhibidores de mTOR, es una proteína blanco de control de funciones celulares, ¿sí? Que presenta neumonitis como uno de los principales eventos adversos. Y generalmente, o sea, lo más frecuente es que presente un patrón de NOC o de NINE, con virus merilado bilateral y opacidades reticulares con o sin consolidación de distribución periférica e inferior. También puede presentar un patrón de neumonitis por hipersensibilidad. Y los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, también dentro de la terapia molecular, ¿sí? Que participan en la multiplicación y supervivencia celular, comparten los patrones que ya venimos mencionando, ¿no? Neumonitis por hipersensibilidad, NINE, neumonía intersticial aguda y el daño alveolar difuso, que generalmente se ve como virus merilado o consolidación con bronquiectasis y pérdida del volumen pulmonar que se asocia con una mayor mortalidad, como ya lo venimos mencionando. Bueno,
En cuanto al, no sé si habrán escuchado, este ER2, que realmente se utilizan estos inhibidores en cáncer de mama. La neumonitis es infrecuente, pero puede darse con consolidaciones bilaterales y virus esmerilados, sobre todo en los lóbulos inferiores. En cuanto al rituximab, ¿sí? Es empleado en combinación, aumentaría la supervivencia. Bueno, este es un dato. Y es bien conocido su efecto tóxico, ¿sí? Se manifiesta con opacidades en virus esmerilado y consolidación difusa bilateral. Ya vamos a ver algunas imágenes. Este caso es de un paciente con cáncer de células renales tratado con temsirolimus, en donde vemos virus esmerilado multifocales y opacidades reticulares de distribución basal y periférica, ¿sí? Compatible con neumonitis por la terapia molecular, es decir, los inhibidores de mTOR, temsirolimus. Este otro es un paciente con macroglobulinemia de Waldenström, tratada con, no nombra qué fármaco, pero bueno, está dentro de ese grupo de terapia. Imagen axial de tórax, en donde vemos consolidación, virus esmerilado y opacidades reticulares, es decir, un patrón de NOC. Este otro paciente, tratado con everolimus y temozolomida, presenta un patrón de neumonitis por hipersensibilidad, donde vemos virus esmerilado difuso, bilateral y opacidades reticulares a los 10 meses post-terapia. Este es un hombre que fue tratado con erlotinib, en donde se muestran cortes axiales con virus esmerilado multifocal bilateral que representan neumonitis, secundario al tratamiento. Acá se ven corte axial y coronal de tórax en un paciente con una adenosidad pulmonar en estadio 4, ¿sí? Que fue tratado primero con crizotinib, después seritinib, en donde se muestran consolidación, vía apical y virus esmerilado en ambos lóbulos superiores, distribución periférica, indicativo de un patrón de NOC. Y este otro paciente fue tratado con una combinación, ¿sí? Entre ellos el rituximab, en donde se muestra un patrón de neumonía intersticial aguda versus síndrome de estrés respiratorio agudo, con virus esmerilado bilateral, difuso y consolidación, bronquiectasis por tracción y pérdida de volumen pulmonar, también asociado al derrame pleural derecho, dominio derecho. Este paciente falleció un mes después de la presentación, ¿sí? Y la autopsia demostró daño alveolar difuso. Bueno, como otro evento adverso de la inmunoterapia, ¿sí? Está la granulomatosis tipo sarcoidea y linfadenopatía, ¿sí? Se ha observado, por ejemplo, en pacientes con melanoma tratados con ipilimumab. Es difícil diferenciar las manifestaciones de tipo sarcoide de las metástasis y de la progresión tumoral, ¿sí? Sobre todo en pacientes con cáncer avanzado. Este puede ser silente y resolver espontáneamente sin tratamiento, ¿sí? Se manifiesta con adenopatías mediastínicas biliares y opacidades peribronquiales de distribución superior bilateral, como si fuese una sarcoidosis. Acá vemos ejemplo, ¿sí? Una linfadenopatía tipo sarcoidea en un paciente tratado con ipilimumab, ¿sí? A los 4 meses, casi 5 meses después del inicio de la terapia, se visualiza una linfadenopatía mediastínica biliar, simétrica, bilateral, y opacidades parenquimatosas, nodulares, irregulares, bilaterales, como si fuera una sarcoidosis, ¿sí? Afectan perivascular. Acá hay otro también hallazgo, como si fuese una sarcoidosis en un paciente tratado con pembrolizumab, en donde vemos un conglomerado parenquimatoso en el lóbulo inferior derecho que fue aumentando gradualmente con el tiempo durante la terapia, ¿sí? En un paciente con una neumonectomía izquierda, como se visualiza en la imagen. En cuanto al sangrado y la trombosis, esto se da generalmente con inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Es una complicación al reducir la regeneración de las células endoteliales, por eso se produce la hemorragia, y luego se activa el factor tisular por la exposición al colágeno subendotelial, predisponiendo a la trombosis, ¿sí? Como vamos a ver, la hemorragia con opacidades difusas en virus esmerilado y engrosamiento de los septos interlobulares, ¿sí? Y con respecto a la trombosis, bueno,
lo vemos habitualmente, es decir, es una de las mayores complicaciones que puede detectarse incidentalmente en estudios de seguimiento, es decir, o sea, hay que hacer un estudio bien cuidadoso, aunque no haya, o sea, de las arterias pulmonares, aunque no haya una sospecha clínica, ¿sí? Luego tenemos el neumotórax, que es una complicación rara pero conocida en pacientes tratados con terapia antiangiogénica, especialmente en presencia de metástasis pulmonares, ¿sí? Sobre todo si las metástasis son mayores de 30 milímetros o si el paciente presentó neumotórax previo a la terapia, estos son predictores de neumotórax. Acá vemos un ejemplo donde se visualizan defectos de relleno que involucran las arterias lobulares bilaterales, ¿sí? Que son indicativos de tromboembolismo pulmonar agudo en un paciente tratado con bevacizumab, ¿sí? Por glioblastoma. Acá vemos un paciente con un osteosarcoma metastásico tratado con pazopanib, en donde vemos cortes coronales del hombro derecho, ventana pulmonar y ósea, en donde se ve una masa de tejido blando que surge del hombro derecho y un neumotórax derecho asociado como complicación de la terapia. Con respecto al edema pulmonar y al derrame pleural, bueno, esta es un evento adverso de la terapia molecular, por ejemplo, del imatinib, que se utiliza en la leucemia, en tumores del estroma gastrointestinal. Se produce por lesión de los neumocitos y del endotelio capilar alveolar que conduce a efectos de la permeabilidad y puede asociarse a edema subcutáneo. Bueno, este se maneja con diuréticos, toracocentesis, pleurodesis, otras medidas que sean necesarias de acuerdo al caso, y siempre hay que descartar causas no relacionadas con drogas como insuficiencia cardíaca e hipoalbuminemia. Acá vemos un ejemplo de un paciente con un tumor del estroma gastrointestinal tratado con imatinib, en donde vemos en la radiografía de frente y de perfil derrame pleural bilateral con densidades periliares bilaterales que reflejan edema. Y bueno, este cuadro está bueno, después si lo quieren ver más en detalle, en donde se mencionan las complicaciones y los eventos adversos de acuerdo a cada terapia, ¿sí? A la terapia molecular, a la inmunoterapia, los inhibidores o sea, terapia antiangiogénica también. ¿Sí? Ahora me pareció lindo buscar un par de casos, este es de otro artículo, ¿sí? En donde se ven cortes axiales de tomografía de tórax en un paciente tratado con pembrolizumab que demostró áreas opacidad en virus medular y reticulares, ¿sí? De distribución multifocal bilateral que representa un patrón de NOC. Después vemos que aparecen a las 12 semanas nuevas áreas de virus merilado, opacidades reticulares y consolidación, ¿sí? En el pulmón derecho. Seguimos con el patrón de NOC y acá ya vemos cambios posteriores como consolidación, pérdida de volumen, cavitación. Este otro caso es un paciente del sanatorio, ahí tienen el acceso por después si quieren chusmearlo mejor. Un paciente con una leucemia linfoblástica aguda en donde se ven imágenes redondeadas, mal delimitadas, subpleurales con predominio de virus merilado y un mínimo engrosamiento de los septos subpleurales en ambos lóbulos inferiores de carácter inespecífico, ¿sí? Este paciente, más o menos al mes, ¿sí? Demostró, no tiene tomografía de control, pero sí se ve cómo fue progresando, ¿sí? Con opacidades alveolo intersticiales difusas, bilaterales, ¿sí? Por la radioterapia. Estos casos me lo pasó la Vero de onco. Este es un paciente con un linfoma que presentó una neumonitis por rituximab, en donde vemos lesiones condensantes localizadas a nivel de los sectores posteriores de ambos lóbulos superiores y condensaciones focales cavitadas, con derrame pleural y bilateral. También se ven bronquiectasias y opacidades en virus merilado a nivel de los sectores posteriores de ambos lóbulos inferiores. ¿Sí? También hay engrosamiento del intersticio pulmonar, más marcado del lado izquierdo. Ahí tienen el acceso por si quieren verlo después completo el estudio. Este es un paciente con un tumor de páncreas en donde se ven áreas de atenuación en virus merilado de localización preferentemente central, simétrica, bilateral, que respetando la periferia, ¿sí? Dice que este hallazgo puede estar en relación a toxicidad por drogas dado los antecedentes del paciente. Este no fue confirmado, ¿sí? Pero el informe, digamos, lo atribuye a eso.
Pero sí, por ejemplo, este caso sí fue confirmado toxicidad por drogas en una paciente con SEA de mama, en donde se mostró un patrón alveolo intersticial, bilateral, simétrico, con afectación central y disminución volumétrica de los lóbulos inferiores. Esta paciente evolucionó, entró por guardia grave, evolucionó re mal, no se fue al otro mundo de casualidad. Bueno, y también presenta imágenes nodulares centrolobulillares a nivel de los campos pulmonares superiores, bronquiectasias bilaterales y engrosamiento del espacio peribroncovascular. Bueno, y como conclusión, los radiólogos debemos tener estrategias prácticas para la detección temprana, el diagnóstico preciso y el monitoreo óptimo de las complicaciones de las terapias de precisión para el cáncer. Sí, es difícil distinguir las neumonitis de una progresión tumoral o de metástasis, ¿sí? Y también la exclusión de causas infecciosas es difícil porque además tienen distinto manejo clínico. Por eso debemos, dialogar con los médicos tratantes acerca de los síntomas y el estado inmunológico del paciente, entre otros datos de interés, es decir, siempre trabajar en equipo multidisciplinario. Y bueno, y acá les dejo este link que me pasó Salva del CADI del año pasado, que está muy bueno. Es una clase cortita que aclara muchas dudas. Y eso es todo. Bueno, Caro, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy lindo porque pudiste resumir y pudiste poner en palabras fácil lo difícil que es el artículo de leer, porque la verdad que con todos esos nombres que no estamos acostumbrados es difícil que los podamos memorizar nosotros. Muy bueno, la verdad. Sirvió que hayamos cambiado el orden porque, bueno, con la clase de Nati y la clase del profe es como que cerramos con este bibliográfico. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo más que quiera aportar. Claro. ¿Salva? Sí, no, lo que sí iba a decir, no sé si se escucha con mucho eco, me parece. Ahí se escucha mejor. Decime. No, nada de eso, recordarse primero que nada lo que dice el artículo es de descartar causas infecciosas antes de pensar en una neumonitis o alguna reacción adversa a los fármacos. Lo primero que hay que hacer es descartar las causas infecciosas. Sí, incluso la vez que le pedí algunos casitos me dijo, me dice, me gustaría estar, me dice, porque nosotros se nos hace re difícil justamente eso, descartar causas infecciosas. Claro, Es más complicado para ellos. y después lo otro es que los biológicos no solamente se usan para tratar cáncer, también se usan para tratar rituximab, para tratar artritis reumatoidea o el petrolimus y los MT se usan para los trasplantes cardíacos, renales, etcétera. Se usan como inmunosupresores también. Entonces no solamente se ven estas reacciones en pacientes que tienen cáncer, ¿no? Bien, sí. Muy bueno, Caro. Bueno, gracias. Yo les quiero decir también que la verdad que es muy interesante el artículo porque muchas veces que vienen los oncólogos a preguntarnos esto, no tenemos en cuenta estas interficiopatías y como cada vez hay, lógicamente, más tratamiento, tenemos, hay alguien que tiene mi micrófono abierto y está haciendo un ruido bárbaro. Ahí está, profe, ahí ya la silencié a Caro porque era que tenía el eco ella. Bueno. Bueno, no sé si me escucharon bien, pero el tema es que estas drogas cada vez se usan más, por supuesto, y vamos a tener que estar atentos a este tipo de cambios que se producen, a este fenotipo de alteraciones relacionadas con el intersticio, que habrá que ver después si definitivamente son lo que pensamos, ¿no? Porque nosotros no vamos a tener muchas veces la oportunidad de tener la confirmación histopatológica, pero va a ser importante para eso, sobre todo para diferenciarlo, como dijo recién Salvatore, de las enfermedades infecciosas, cuando no sabemos qué decirle a los oncólogos, sobre todo, que son los que más mandan pacientes de este tipo. Así que excelente, la verdad que estuvo muy buena la presentación y excelente el artículo. Lo vamos a bajar para tenerlo cerca también. Muy, muy bueno. Gracias.
Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, más aporte, liberamos los que pueden quedar libres y en media hora nos conectamos para el bienal que van a presentar artículos Nico y Gastón. Ok, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, muchas gracias. Buen fin de.